Tienen también dos PowerPoint en la parte de contenidos. El primero, a ver si lo puedo ver. El primero tiene, dice estructuralismo. En la clase número 7, sí, en la clase 7. Donde dice material complementario, el primero que dice PowerPoint, estructuralismo, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Como primera parte. Y después hay otro abajo que dice PowerPoint, estructuralismo funcional, y ese lo vamos a ver en la segunda parte, ¿sí? De acá, de la clase de hoy. Así que si quieren abrir el primero, se baja como una página lateral a la de miel, y vamos a ir hablando de lo que es burocracia, que es la primera parte, que es la parte de historia de lo que después sería estructuralismo. Yo ya después les digo cuándo cerrar ese y abrir el otro, ¿ok? Así ustedes después, porque después esto lo van a usar para estudiar, así lo van viendo y van tomando apuntes en base a este PowerPoint que lo tienen en miel, ¿no? O sea, vamos a ir siguiendo eso. Recuerden que porque a mí yo tengo en automático se me cierra la pantalla de la sala, ¿no? Donde ustedes pueden escribir al borde donde tienen el chat. No, yo no puedo ver si ustedes me escriben algo porque no me avisan que tengo un mensaje. Así que si ustedes hay algo que tienen duda o que no lo entienden, como siempre les dije, me interrumpen, ¿sí? Habilitan el micrófono y me interrumpen y me preguntan. Si hay algo de lo que yo digo con respecto al PowerPoint que no lo ven, no les queda claro, ¿ok? Ahora vamos a empezar. Ustedes abran el primero, que habla puramente de burocracia. Yo igual, ahora vamos a explicar una introducción sobre qué es la teoría estructuralista y después empezamos con la burocracia de Max Weber, ¿sí? Pero primero les doy una introducción para que sepan de dónde viene y de qué vamos a hablar, o sea, qué es lo que va a venir en el transcurso de la clase. ¿Se acuerdan que una de las primeras cosas que vimos en la clase en el curso, fue la teoría clásica de Taylor y Fayol, ¿no? Donde iniciaba a fines del 1800 y se buscaba la eficiencia, pero se basaba solamente en la organización formal de una industria, ya sea dentro de lo que era el área productiva o el área de la estructura de las oficinas, que fue lo que hizo Fayol. Pero por los años que eran, ¿no? Fines del 1800, principios del 1900, se focalizaron los estudios en la parte de la empresa en sí y un montón de factores fueron dejados sin estudiar. No porque se los olvidaron, sino porque en esa época esos factores no existían, no eran tomados en cuenta, como el factor humano, por ejemplo. Años después, alrededor del 1923, 1925, con la teoría de las relaciones humanas, Elton Mayo fue la respuesta ante todo lo que no había tenido en cuenta Taylor y Fayol. O sea, el factor del hombre trabajando en un clima y en un ambiente de trabajo. También hay que aclarar que si bien tomó en cuenta el factor humano para aumentar la productividad, este factor humano que tenía en cuenta no lo era que lo tenía en cuenta para mejorar la calidad de vida de las personas y para que estén más cómodas, o sea, desde el punto de vista de las personas, ¿no? De la satisfacción laboral, de un montón de cosas que ayudan también a aumentar la productividad, pero desde el punto de vista de los trabajadores. No,
tomó en cuenta el factor humano, pero para aumentar la productividad. ¿Sí? No pensaba en el bienestar de las personas, él pensaba en modificarlo, el tipo de trabajo, para obtener productividad. Pero si bien se dio cuenta de que la modificación de determinados modos de trabajo les generaba más productividad, lo que encontró, que no se lo esperaba, fue aspectos informales de la organización, ¿no? Los grupos informales, el conflicto, y trabajó sobre eso. Tomando estas dos teorías, ¿sí? En el medio, en 1915, Max Weber, un alemán, un sociólogo alemán, lo que hizo fue enunciar una teoría, que era la teoría burocrática, donde era el trabajo para una empresa muy estructurada, donde cada uno tenía bien señalizada su tarea y donde no había sorpresas ni cosas que pudieran pasar, sino que se delimitaban bien la modalidad de trabajo. La enunció entre 1915 y 1917, nunca se publicó. Él fallece en el 18, me parece, 1918, y recién se publica en 1922. O sea que Max Weber nunca vio publicada su obra. Una vez publicada, se aplica a empresas públicas, o sea, empresas de gran dimensión, porque es el fin de esa teoría, y así se va adelante unos cuantos años. Hasta que en 1950, algunos autores toman lo mejor de la escuela clásica, lo mejor de la escuela de las relaciones humanas, y ponen como base la estructura muy estricta y muy encuadrada del modelo burocrático. Entonces, con una base de la teoría burocrática más lo mejor, no las críticas, sino todas las ventajas de la escuela de Taylor y Fayol y la de Elton Mayo, crean la teoría estructuralista, ¿no? Pero ya acá estamos en los años 50 y 60, o sea, con esta teoría, gracias al boom económico, lo que ayuda es a desarrollar modos de gestión de empresa que hasta el momento no existían, ¿no? O sea, muy eficientes, con grandes productividades, y sobre lo que es la administración moderna. Por lo tanto, con la teoría estructuralista se le quiere dar un enfoque racional a la empresa e ideal, además de querer aplicarlo a todas las organizaciones, ¿no? Porque la teoría burocrática no era de aplicación universal, no era para todas las organizaciones. Entonces, haciendo una modificación a la teoría burocrática junto a las otras dos, los seguidores de Max Weber, o sea, quienes hacen toda esta movida estructuralista, identificaron cosas positivas y negativas de la teoría de Max Weber y sacaron obviamente la parte positiva aplicable a todas las empresas, ¿sí? No necesariamente había que ser una empresa pública para poder aplicarla, sino que con los beneficios de la teoría burocrática, más la escuela clásica y la de las relaciones humanas, nace esta teoría estructuralista en la década del 50, que después pone las bases de lo que es la administración moderna. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar con lo que es el modelo burocrático de Max Weber. Max Weber nace en 1864 en Alemania y muere en 1920, también en Alemania, en Múnich. Era un filósofo, economista, jurista, historiador y sociólogo, y estudiaba la sociedad en relación a la economía y al espíritu del capitalismo. Los aportes que hace a la administración
tenemos los conceptos de autoridad, donde, a ver, aguarden un poquito. Profe, ahí Sí. un compañero escribió en el chat y preguntó si estabas compartiendo pantalla. No, no estoy compartiendo pantalla, por eso que les dije que abran el PowerPoint que tienen en Miel, ¿sí? El primero, a ver, que es de burocracia. A ver. Que dice PowerPoint estructuralismo. Bueno. A ver, sí, decile que... Espera, le estoy abriendo yo. Guarden un minutito. Sí, ahora estaríamos en la diapositiva 4. Si quieren, se lo comparto, la pantalla. A ver. Pero si yo se las comparto, o sea, vamos a un... Quizás yo me atraso en pasar las diapositivas y si lo tienen abierto ustedes pueden ir para adelante y para atrás a buscar cosas, como quieran. Bueno, entre no tener nada y tenerlo, se los comparto, así por lo menos lo ven el que no lo abrió. A ver. Decile al compañero Nicolás Prando que no me escriba porque no puedo ver lo que me escribe porque no tengo cuatro pantallas para ver. O sea, o veo una cosa o veo otra. Así que no puedo seguir lo que me escribe. Así que o activo el micrófono o nada. A ver. ¿Lo ven ahí? Sí, ahí lo ven. Sí, profe. Ahí está, listo. Y después, cuando estamos, acá es una anotación al margen. Ahí está. Cuando estamos, acá está, estamos dando clases, si quieren escribir algo, que difícilmente lo vea, ¿no? Pero me es mucho más funcional si ustedes escriben acá, ¿ok? Ahí, donde apareció ahora, ¿sí? No me escriban en el general porque ya que tengo tantas pantallas me están agregando una más donde ir a buscar información, ¿sí? Ahí está. ¿Escribió por ahí, profe? Ah, porque yo lo vi en el otro. A mí me lo avisó que estaba el chat en el de general, por eso que les digo, Teams informa donde quiere. Ayer empecé la clase de administración de los chicos de la mañana, como ustedes, a las 10 de la mañana porque tuve que reiniciar todo de cero. O sea, a veces no se escucha, vieron que la otra vez me desconecté y me tuve que volver a conectar, después tuve que reiniciar de vuelta, o sea, el Teams para docentes está para atrás. A veces también me anda re mal. Así que por eso que escriban acá y a veces me avisa y a veces no me avisa. Si yo tengo la pantalla minimizada, tengo esta pantalla donde tenemos la sala, la tengo chiquitita abajo, no es que me aparece un numerito de 1 en rojo para decir alguien te escribió, no me avisa nada. Entonces ustedes escriben y a veces si me avisa en el chat general, ¿sí? Donde uno abre la sala. No está, pero bueno, es lo que hay. Ahí les compartí pantalla y estamos justamente hablando de los aportes de Max Weber sobre los tipos de autoridad. Que esto que dice acá es exactamente lo mismo que dice el apunte, ¿sí? Ni más ni menos. O el libro. Entonces, habla de los aportes que hace Max Weber, habla de un concepto de burocracia,
¿sí? Que ahora después lo vamos a ver. Un modelo ideal de burocracia y clasifica la autoridad. Dentro de la clasificación de la autoridad tenemos la autoridad legal, ¿sí? O el autor la llama, acá en los apuntes, burocrática o racional legal, la carismática y la tradicional. Estos son los tres tipos de autoridad que enuncia Max Weber en su teoría. Cuando hablamos de, antes de hablar de lo que es autoridad, vamos a ver por orden el concepto de burocracia. La palabra burocracia viene del francés bureau, que significa escritorio, y del latín erada, que significa mando, dominio, poder. O sea, es el trabajo administrativo de la dirección de un organismo social desde un escritorio, ¿sí? Para dirigir una empresa. No hace falta, o sea, según la burocracia, todos los trabajos pueden hacerse desde un escritorio, ¿sí? Tipo empresa pública, sin necesidad de ir a la fuente, ¿sí? Sin necesidad de estar ahí caminando por la empresa, controlando, como pasa en una empresa privada. Pero para que esto pase, justamente hay una serie de cosas que pasan en este tipo de modelo que no pasa en los modelos de empresas privadas. Weber entendió por burocracia un conjunto de personas que trabajan en el sector público, cualquiera sea, nacional, provincial o municipal, y que tienen un conocimiento técnico para llevar adelante asuntos públicos, ¿no? Dos cosas. Primero, que tenemos que tener en cuenta que una empresa pública, el Estado, no funciona como una empresa privada. Las empresas públicas o la administración pública funciona de una manera y la empresa privada funciona de otra manera, ¿sí? Que uno tenga una empresa privada exitosa no quiere decir que vaya al sector público y haga también la administración pública exitosa. No, porque tiene otros fines, porque tiene otro tipo de recursos y porque funciona de una manera diferente. ¿Sí? El Estado lo que hace, a diferencia de una empresa privada, es se financia primero con recursos que vienen de los impuestos, ¿sí? Y esos recursos que vienen de los impuestos los invierte en el país por medio de políticas públicas con una finalidad de bien social. La empresa privada no tiene esta finalidad. La finalidad de la empresa privada es obtener utilidades. Entonces, cuando Max Weber entiende a la burocracia como un conjunto de personas que trabajan en el sector público, jamás pensó en que esto se vaya a aplicar a una empresa privada, ¿sí? O sea, no era compatible con la aplicación a una empresa privada. Por eso que después, en el estructuralismo, lo que se hace es se toma los beneficios del concepto de burocracia, se lo limpia de todo lo que se necesitaría para gestionar una empresa pública, para que sea aplicable a una empresa privada, ¿sí? Esto más o menos para que vayan entendiendo, porque parecería como que si primero está en el sector público y después la agarran y le ponen 2 o 3 condimentos de la clásica y de las relaciones humanas y la hacemos aplicable a empresas públicas, a empresas privadas, uno piensa que no cambia nada. En cambio, no, sí, hay mucha diferencia. Por eso que se toma la base de la teoría burocrática y no la teoría en sí. En la literatura política, económica, administrativa, la burocracia es la dirección mediante un sistema de oficinas, por eso se llama buró, sin la menor participación de los dirigidos. O sea, se maneja desde oficinas, desde cargos jerárquicos altos, y los empleados, ¿sí? Los cargos jerárquicos más bajos, no participan ni en la toma de decisiones, ni en el modo de trabajo, nada, simplemente el cargo está especificado y las personas cumplen ese cargo y si esa
persona no está, viene otra, o sea, no es indispensable. Para lograr los objetivos de, de esta teoría burocrática, se van a plantear que las organizaciones públicas deben descomponer el trabajo en operaciones elementales, ¿no? Algo muy similar a lo que hacía Taylor. Lo que a su vez va a implicar una rigurosa fijación formal de subtareas y deberes de cada eslabón de la organización. O sea, vamos a descomponer el trabajo, vamos a ver cuáles son las subtareas, cuáles son los deberes de cada trabajo en sí, se va a anotar, se va a ver todo lo que puede llegar a pasar, o sea, el abanico de posibilidades y de combinaciones con respecto a las otras oficinas con las que tiene relación, y va a quedar todo escrito, ¿sí? O sea, cualquier situación que pueda llegar a presentarse va a estar previamente tenida en cuenta y escrita en un manual de procedimientos. Por lo tanto, la formalización, la estructuración y la organización es utilizada a su máxima expresión en dos sentidos: como organismo, empresa, entidad, institución, y como función de distribuir el trabajo y otorgar autoridad formal. La jerarquía de autoridad dentro de la burocracia, ¿sí? A ver acá si tenemos, acá tenemos, bueno, la característica. La jerarquía de autoridad dentro de la burocracia es que la organización va a tener que estructurarse de acuerdo con una jerarquía de autoridad, ¿sí? O sea, va a estar bien marcado quiénes son los jefes, quiénes son los subjefes o los gerentes, subgerentes, encargados, supervisores, bien claro. Todo empleado inferior va a estar sujeto a control de un superior, ¿no? De un supervisor. Así como los gerentes van a estar bajo el control de la dirección. O sea, no hace falta que sea un obrero para estar controlado por un supervisor o por un encargado. No, también los gerentes tienen, yendo más arriba, siempre tenemos quien nos controla que está más arriba que nosotros, ¿no? Si eso, la jerarquía de la autoridad existe y es bien marcada en la burocracia. Y un individuo debe responder tanto de sus actos como de sus subordinados, ¿no? Para que pueda responder de los actos de los subalternos, tiene que tener autoridad legal. O sea, si yo soy encargado, gerente, jefe, ¿no? Y voy a tener un trabajo para realizar, ese trabajo por el cual yo voy a responder, porque tengo una responsabilidad, voy a tener también que responder sobre las personas que están a mi servicio, o sea, todas esas personas que yo dirijo, a las que controlo, a las que les digo qué hacer. Entonces esas personas van a hacer un trabajo y el trabajo de esas personas voy a ser yo la que responda a mis superiores. ¿Mm? O sea, yo dentro de la empresa pública voy a responder a mis superiores por el trabajo que yo realizo y por el trabajo que realizan mis subordinados. ¿Mm? Ahora, ¿por qué yo tengo que responder por el trabajo de mis subordinados? ¿Por qué? Porque yo estoy puesta en ese cargo por medio de una autoridad legal. O sea, a mí, el gerente, el, el director, dijo, bueno, acá, Laura tiene que, es jefe de ventas. Su puesto es jefe de ventas. Esa jefatura de ventas va a tener responsabilidades y va a tener una serie de vendedores a cargo. Entonces, la responsabilidad mía es responder por el trabajo que yo hago y por las decisiones que tomo y por el trabajo de mis subordinados, de todos esos vendedores. Ahora, ¿por qué? Porque la autoridad me vino de la dirección o de la gerencia de ventas o comercial. Entonces, cuando la autoridad es legal es cuando viene de una jerarquía más alta, ¿sí? Pues la empresa que
en su modo de establecer jerarquías y cargos, nos puso en un determinado cargo. Ahora vamos a verlo cuando veamos bien los conceptos, 3 conceptos de autoridad. Weber utiliza, ¿sí?, cuando define burocracia, los vocablos poder, autoridad, dominio, como sinónimos, ¿no? Él a veces diferenciaba en algunos puntos de su teoría, diferenciaba poder del concepto de autoridad, y en otros momentos las utiliza como sinónimos. Él diferenciaba, cuando hablaba de poder, decía que era la capacidad de obtener obediencia. Y decía que a su vez el concepto de autoridad era la aptitud para hacer cumplir órdenes de forma voluntaria, ¿sí?, a partir de la creencia de la legitimidad de la autoridad que tiene ese superior con respecto a los subordinados, ¿no? O sea, que los subordinados obedecen porque ese es el jefe y porque lo pusieron ahí y porque obviamente sabe lo que está haciendo, ¿no? Y nos dirige porque tiene más preparación que nosotros, que somos empleados. Y sabe cosas que nosotros no sabemos, o sea, por eso que estamos predispuestos a obedecer las órdenes del superior. Por otra parte, en otras partes de la teoría, Weber vuelve a utilizar poder, autoridad y dominio y los usa como sinónimos, ¿sí? O sea que si bien al principio lo diferencia, después ya no. Recordemos que lo más importante es la definición de autoridad, ¿sí? Y la autoridad es la posibilidad de poder imponer la voluntad de una persona sobre el comportamiento de otras. Con respecto a autoridad, Weber clasificó la autoridad en legal, carismática y tradicional. Cuando hablamos de autoridad legal o racional o racional legal, ¿sí?, como hay varios modos de decirla, tiene origen en un orden establecido y se obedecen las leyes porque se considera que se establecieron mediante un procedimiento correcto, ¿no? O sea que las órdenes las aceptamos porque se basan en un conjunto de normas que fueron legitimadas por una autoridad superior a nosotros y nosotros como subordinados adherimos a esas leyes, ¿no? O sea, porque nosotros creemos que es la forma más eficiente de hacer las cosas. Es lo que yo les decía, o sea, si nosotros tenemos un jefe que lo puso la dirección ahí, esa es una autoridad legal, ¿no? O sea, por medio de las leyes viene el trabajo que esa persona va a hacer y la autoridad que va a tener sobre nosotros. Se considera que la fuente más importante de la autoridad en las organizaciones administrativas es la de tipo legal, o sea, esta. Porque tiene un orden establecido y reglas generales que son formuladas sin considerar las personas, ¿no? O sea, independientemente de quien ocupe ese puesto, esa jefatura, no importa, o sea, es un trabajo que va hecho de una determinada manera, que tiene una determinada responsabilidad, con un determinado tipo de autoridad, con X cantidad de personas a cargo, ¿sí? Y no importa si es Juan Pérez o Clara Martínez, o sea, no interesa. Lo que interesa es la descripción del cargo para que quien sea la persona que ocupe el cargo sepa qué hacer, sepa quiénes son sus subordinados, a quién tiene que responder, y todo eso está escrito, ¿sí?, porque fue ya previamente estipulado por una autoridad superior, siempre dentro de la organización, ¿no? Esto es la... Pero puedo tener una consulta. Sí. ¿Se le explica al empleado o a quien sea en este caso por qué tiene que hacer esa tarea o solamente se le dice qué es lo que tiene que hacer y ya está? No, en la empresa pública se explica todo. O sea, tanto a la jefatura, ¿no? A que cuando
uno empieza, te hacen la entrevista, todo, bueno, te dicen, bueno, usted empieza a trabajar tal día, no entra, te explican, te dan un manual de procedimientos, el cual vas a tener que leer, que es enorme, y vas a leer obviamente lo que se refiere a tu trabajo y la relación de tu trabajo con otros cargos, ¿no? Porque no es que se termina ahí. Quizás tu trabajo tiene relación con otras oficinas, con otros departamentos, o sea, todo. ¿Quiénes vas a tener a cargo? ¿Qué cantidad de personas? ¿Qué tareas tienen esa persona que vas a tener a cargo? Acordate que vos vas a responder sobre el trabajo de los demás. Entonces, además de decirte, vas a ser el jefe de ventas, te van a explicar más o menos, obviamente eso se llama, uno tiene un mes, 45 días de formación dentro del trabajo. Pero claro, te explican las cosas como son en el momento y si hay alguna contingencia a medida que se va dando a lo largo de esos 45 días. Después de esos 45 días, vos supuestamente ya sos autónomo y trabajás en autonomía. Ahora, ¿se pueden presentar cosas que quizás no aparecieron en esos 45 días? Sí, se pueden presentar. Ahora, dentro de lo que es una empresa pública, eso que se puede llegar a presentar está dentro del manual de procedimientos. O sea, no se te va a presentar nada que no esté escrito. A diferencia de una empresa privada, que esto no pasa. O sea, sobre la marcha vas resolviendo los problemas. O sea, cuando estás en una empresa pública, que ya todo fue pensado antes, no hay sorpresas. Hay una seguridad en el cargo que no se da en las empresas privadas. Gracias, profe. De nada. No, o sea, no seguridad en el cargo de que no te echen, sino seguridad en el cargo de que no hay sorpresas con el trabajo, ¿sí? Cualquier cosa que puede llegar a pasar ya tiene un modo de proceder que está escrito y determinado. No es que vos tenés que pensar la mejor forma, tener en cuenta algunas variables, otras no las conoces, entonces te va a complicar en tomar la decisión y quizás hoy parezca una decisión correcta y después a largo plazo se verifica que no lo era. Todos esos riesgos que lleva una empresa privada, la pública no lo tiene. No lo tiene porque ya fue pensado y determinado, ¿no? Y si hay algo nuevo, después eso nuevo que se presenta, obviamente va a ser escrito y va a formar parte de una serie de cosas que se pueden presentar. Autoridad carismática. Cuando se habla de autoridad carismática, Weber dice que se justifica por las cualidades del líder y es una autoridad inestable. Se presenta y que habitualmente cuando el líder ya no está, presenta problemas de sucesión, o sea, quién va a ocupar ese lugar. Y con respecto a la autoridad carismática, es una autoridad que representa en ese momento las necesidades del grupo, ¿sí? O sea, el grupo tiene una serie de necesidades y encuentra a la persona justa que representa las necesidades de esas personas, que tiene que ver obviamente con un contexto en un momento determinado. Quizás en otro contexto, en otro momento, esa persona, como no representa al grupo, no tiene ningún tipo de autoridad, ni tanto menos carismática, ¿no? O sea, una autoridad carismática no la pone la empresa, sino que la pone el grupo informal porque es quien representa las necesidades del grupo en un momento determinado. Literalmente carisma significa gracia especial, que está dada por naturaleza a alguien, y que es una característica personal para influir entre otros, ¿sí? Esto sobre otras personas. Según Weber, hay ciertos rasgos psicológicos que van a distinguir a las personas en razón de su liderazgo, los cuales tienen origen en la naturaleza fisiológica del individuo. Sin embargo, también reconoce que hay rasgos que son valorados objetiva, ética y estéticamente por adeptos a un individuo. Y en consecuencia, su liderazgo también radica en el conocimiento de los demás, ¿sí? O sea, en que los demás reconozcan a esta persona como líder. O sea, el líder no es que se pone y diga, yo soy líder, no. Las personas son las que apoyan esa persona con determinadas características, o sea, que lo reconocen como líder.
ya sea por meros aspectos psicológicos, administrativos o por sus méritos. Y por último tenemos la autoridad tradicional. La autoridad tradicional se basa en los usos y costumbres y se sustenta en la norma heredada como medio para fijar el alcance de la autoridad, ¿no? Este tipo de autoridad procede de la creencia en las instituciones sociales creada por las estructuras culturales de un pueblo, de una comunidad o de una organización. Por ejemplo, tradicionalmente nosotros podemos saber que, no sé, que un médico tiene autoridad para decidir sobre temas de salud. Y si nos pasa algo, vamos y le preguntamos, ¿no? Y hacemos lo que nos dice porque sabemos que esa persona está formada y que tiene una autoridad en materia de lo que le estamos preguntando. Y lo mismo, no sé, un sacerdote, un obispo o un, no sé, algún cargo jerárquico dentro del Estado. No me quiero meter mucho porque estamos en una situación un poco delicada, ¿no? Pero, no sé, si personas que quizás son elegidas de manera democrática, como puede ser, no sé, senadores o ministros, ¿no? Tienen una autoridad tradicional que por el solo hecho de su investidura llevan una autoridad y nosotros respetamos solo por eso, ¿sí? Quizás es un tarado que no tiene ni medio estudio o que nunca abrió un libro, pero está ahí. Y tradicionalmente tiene una autoridad a la cual nosotros respetamos, ¿sí? ¿No se Porque puede aplicar eso en una monarquía? tradición, ¿eh? ¿En una monarquía? O la monarquía, ¿sí? También, sí, 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 sí. No es algo normal para nosotros, pero sí, existe. O sea, nosotros podemos, vamos a ir a criticar a otro país. No nos metamos acá, que nos metemos en terreno embarrado. Vamos a otro lado, critiquemos a otra gente. Vamos a ver, tipo, ahí vieron, ahí en Netflix vamos a tomar algo que quizás muchos vieron, hay una serie que es The Crown, ¿no? Que es la historia de la reina de Inglaterra, de su hijo y de su familia. No sé, tipo podemos tener al príncipe Carlos, ¿no? Como ejemplo, y uno dice, es un tarado, pobre. También tuvo que sufrir una madre intensa, ¿no? También el pobre pibe no tiene culpa, pero el hecho está de que ella no abdica, no da el reino, porque dice que el hijo no tiene capacidades. Y está esperando, lo dará el día que se muera a su nieto, a quien está formando de la mejor manera posible. Con el hijo tiró la toalla y dice, no, basta, yo no lo intento más, mientras tenga vida, yo acá me quedo. Pero este muchacho, Carlos, tiene una autoridad tradicional y la gente lo respeta solo por el hecho de ser el príncipe de Gales, ¿no? Hablemos de los ingleses, ¿no? Esa es una autoridad tradicional, o sea, vos podés creer que no está capacitado, que es un tonto, pero la autoridad tradicional la tiene por el hecho de su investidura, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia quizás entre una legal y una tradicional? Ahora, el día que William sea rey, más allá de la autoridad tradicional que puede llegar a tener por la investidura, también va a ser legal, porque en ese lugar va a estar porque le corresponde, obviamente, por derecho de heredar la monarquía a la cual pertenece. ¿Mm? No es que fue ahí de prepo y se metió, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Profe, una Sí. consulta, o sea que esta autoridad, la tradicional, es de acuerdo a las creencias de una organización y se basa en una autoridad que es heredada. Claro, o de una persona, o sea, vos podés creer, qué sé yo, no sé, por eso que se da el ejemplo de el sacerdote, ¿no? Del cura. Yo puedo ser católica y para mí tiene un tipo una autoridad tradicional por la investidura que tiene un cura. Para
para uno, para un judío puede ser el rabino, ¿no? Pero para mí el rabino, yo no soy judío, entonces como que no creo en esa autoridad tradicional porque no sé ni quién es. Entonces cada uno, las creencias de cada uno. La autoridad tradicional que puede llegar a tener una persona, para unos no es la misma que para otros. El médico sería algo más normal, ¿no? Algo más visto por todos de la misma manera. O no sé, un ministro, un canciller, ¿no? Por ejemplo, eh, yo estuve muchos años afuera y eh, tuve, trabajé para una empresa que tenía que ver con el gobierno argentino y fui un par de veces a el consulado argentino, conocí al cónsul y ya por el hecho de decir, vos tenés una reunión con el cónsul, ay, con el cónsul, o sea, como que uno, y es una persona normal que capaz tiene el mismo estudio que tiene uno, nada más que uno, no sé, licenciado en administración, el otro es abogado, y hizo una carrera y está en ese puesto, nada del otro mundo, o sea, no es Dios en tierra, pero uno tiene una creencia, como una percepción de ese cargo y de que lo hace en general el vivido, el estudio, la cultura y la educación que uno trae de casa, más que nada, ¿no? De ahí viene la percepción que tenemos nosotros de una autoridad tradicional, ¿sí? O sea, que es algo que percibimos nosotros y no todos tienen la misma percepción, ¿no? Así que nada, eso. Gracias, profe. De nada. Bueno, a ver, acá, características, acá está, las características de las burocracias. Bueno, ahora vamos a ver algunos detalles, ¿no?, de esta teoría de Max Weber. Son puntos salientes de la teoría. Primero, la racionalidad en el manejo de las organizaciones a través de rutinas. Siempre el mismo trabajo, la tarea repetitiva, que ya está probada y recontraprobada y escrita y así se hace y no hay otra forma de hacer las cosas porque esa es la mejor. Los integrantes actúan en forma impersonal, ¿sí?, y se basan en decretos, leyes y reglamentos. O sea, no importa quién sea el que ocupe el cargo. Lo importante es el cargo mismo, ¿sí?, y cumplirlo como los decretos, las leyes y los reglamentos lo dicen. Así que no interesa quién está, sino que quien está en ese momento lo haga de la manera que corresponde, respetando lo que ya está escrito. El empleo tiene que ser la única ocupación profesional y evolucionar jerárquicamente con el desempeño de carrera. En el concepto de burocracia, esperen, que me había olvidado decirles. Cuando hablamos de burocracia, porque siempre la burocracia dice, uy, es Office, vamos al ANSES, ¿no? Uy, es recontra burocrático, y los trámites te tardan una vida, y nunca se avanza, y tengo que llamar 40 veces para ver si el trámite pasó. Bueno, eso no es la burocracia que soñaba Max Weber, eso es una deformación del concepto de burocracia. La burocracia no es una modalidad de trabajo negativa y no resta, ¿sí? La burocracia se hizo para empresas muy grandes, quizás sí es un sistema donde hay demasiados procedimientos, muchas cosas que hay que cumplir y si no las cumplís no podés pasar al paso sucesivo. ¿Pero por qué? Porque es el único modo de que una empresa con miles y miles y miles de personas, que es la empresa pública, funcione de una manera eficiente. Procedimientos antipáticos, largos, con mucho papelerío, sí, ok, es así, pero de otra manera no funcionaría y sería peor porque no tendría eficiencia y mucho menos eficacia, o sea, ni siquiera cumpliría con el objetivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de burocracia en el buen sentido de la palabra. No imaginamos el empleado público indolente que encuentra un problema para cada solución. No, saquémonos ese concepto. Eso es lo que después de sufrir tanto una empresa pública, uno
decanta que la burocracia es negativo. Cuando Max Weber la creó no era eso y no es lo que se pretende. Bueno, volvemos ahora a estos puntos salientes. Les decía que el empleo es la única ocupación profesional para evolucionar jerárquicamente con el desempeño de carrera, porque en la empresa pública, si uno empieza desde abajo, crece. Si uno busca hacer carrera, especializarse, recibirse, hay posibilidad de de avanzar en el cargo. Y es real, o sea, no sé si ustedes conocen a alguien que trabaja en alguna empresa pública, pero personas que están hace 10, 15 años, que empezaron con un cargo muy bajo, quizás como atendiendo al público, y se quedaron ahí y estudiaron en la universidad, ¿no? Quizás empezaron como un primer empleo a los 20 años y después se quedaron, se recibieron. En el momento que te recibís ya tu cargo cambia, ¿sí? Tu jerarquía cambia, no es la misma de antes. Aunque no cambie tu puesto, en dinero, ves la diferencia, ¿sí? El hecho de recibirse te da otra categoría. Generalmente, si vos te recibís, no te dejan haciendo el mismo trabajo, ¿no? Porque sería como desaprovechar un profesional, ¿no? Y dejarlo hacer un trabajo que podría hacer otra persona con menos preparación. Entonces, en el momento que uno se recibe, las empresas públicas generalmente te cambian y te ponen estratégicamente en algún otro lugar de más responsabilidad. Y después de ahí está en uno, ¿no? Si está bien ahí, si quiere crecer, si se propone, si se pone en concurso público. Hay un montón de posibilidades de crecimiento, pero el crecimiento es real y sucede. Cosa que en la empresa privada ya es mucho más difícil. O sea, es difícil hacer carrera en una empresa privada. Y si vos estás en una empresa privada y decís, pucha, che, yo acá es como que tengo un techo, ya acá no puedo crecer más y me gustaría tener un cargo un poquito más alto porque sé que lo puedo conseguir y que lo podría hacer bien el trabajo. Entonces, la modalidad de poder crecer en una empresa privada es cambiar, o sea, renunciar de esa y empezar en otra con un cargo un poco más alto, ¿sí? Mientras en la pública te quedás ahí y podés avanzar. Entonces, Max Weber dice que el empleo es la única ocupación profesional y que se puede evolucionar jerárquicamente, o sea, con el desempeño de carrera. Otro de los puntos es que los funcionarios no pueden decidir para modificar una norma y se debe hacer por vía jerárquica y los cambios son muy lentos. O sea que si yo en mi departamento, ¿no?, en donde yo trabajo, veo que hay algo que hay que modificar, en una empresa privada, o sea, si hace que la gestión sea más, que funcione de una manera mejor, que nos dé más eficiencia, que sea un cambio positivo, es muy probable que sea aprobado por o sea, nosotros lo proponemos y si estamos en una jefatura, quizás el gerente que nos dirige nos dé el ok, ¿no? Sin que éste tenga que enviarlo al consejo de administración, ¿no? En cambio, en una empresa pública sí. Si yo estoy trabajando en una dependencia y tengo que hacer una modificación, tengo que informar las razones por las cuales la quiero hacer, bueno, hacer todo un escrito, mandarlo a mi superior lo ve, lo controla y todo, y lo manda a su superior y así para arriba. Y después baja, en algún momento baja, pero tarda años, ¿sí? Son muy lentos los cambios, factibles pero lentos. El modelo es absolutamente formal, no considera la incidencia del individuo, ¿sí? O sea, formal y impersonal, ¿sí? Sea quien sea que ocupe el cargo, no importa. Lo importante es la descripción del cargo. Después tenemos rigidez en la centralización y no se hace aplicable universalmente. Por eso que les decía que la burocracia de Max Weber es solo aplicable para empresas públicas, no para empresas privadas, para otro tipo de empresas. Es un modelo que no es apto. En la época de Max Weber, las relaciones eran inexistentes, por eso de que esto de que no tiene en cuenta a las personas y solo tiene en cuenta el cargo, ¿sí? Un poco también, más allá de porque es necesario para que funcione de una manera correcta, también porque la época las personas no eran tenidas en cuenta.
Y Max Weber trabaja el modelo, como les dije, de la administración pública, y en este modelo, en estas empresas con miles de personas, la aplicación de su modelo generó rapidez en los procesos gracias a que todos saben lo que tienen que hacer por medio de una uniformidad de rutinas, procedimientos y decisiones. ¿Sí? Estos son los puntos salientes, ¿sí?, de las características de la burocracia. Acá tenemos bueno, la jerarquía de autoridad que ya la dijimos, procedimientos formalizados, meritocracia, ¿sí?, donde está el hecho de poder hacer carrera en base a los méritos. Es muy difícil que se ponga en un cargo jerárquico, a menos que sea de los cargos jerárquicos altos, ¿sí?, de ya consejo de administración, directivos, que vengan de afuera, ¿sí? Porque muchos de ellos son cargos políticos, tipo Banco Nación. Banco Nación tenemos las sucursales, los gerentes de sucursales. Esas sucursales forman parte de regiones y tenemos gerentes regionales, ¿sí? Y de ahí para arriba tenemos el consejo directivo, presidente, vicepresidente y vicepresidente segundo, y después todo el resto del consejo. El consejo de directivos del Banco Nación, porque Banco Nación es nacional, es puesto por el gobierno de turno, ¿sí? Los cargos jerárquicos que están hoy, ¿sí?, en Banco Nación son personas que las puso el gobierno de Fernández cuando asumió. Y estas personas van a terminar su tarea el día que Fernández termine su gobierno. Si tiene una reelección, esas personas siguen a menos que el gobierno decida cambiarlas. Si no, son puestas, por eso los cargos jerárquicos están puestos por el Estado. Ahora, de ahí cargos, jefaturas, dentro de toda la estructura de Banco Nación, son cargos que uno va haciendo carrera adentro de la institución, ¿ok? Eso es, por lo menos acá hay que aclararlo porque hay cargos que hay personas en altos cargos directivos que son puestos por el gobierno. ¿Pero por qué? Porque obviamente es una empresa pública y quien dirige estas empresas públicas son o las leyes o el Estado, ¿sí?, en la persona de los ministerios, del mismo presidente o por medio de leyes emitidas por el Congreso. Esto depende de cada una de las instituciones. Ventajas del modelo. Tenemos algunas ventajas, vamos a nombrarlas. Primero, la racionalidad en la relación con el logro de los objetivos de la organización. La precisión en la definición del cargo, o sea que no se escapa nada, está todo escrito, todo definido, y el conocimiento exacto de cómo funciona la organización. No hay sorpresas. La interpretación inequívoca de la reglamentación específica y escrita, o sea, estas leyes que rigen los cargos, la uniformidad de rutinas y procedimientos, que esto que nos va a dar es una estandarización de trabajo con una reducción de costos y de errores. No va a haber nada que pueda ser librado al azar, ya está todo programado, especificado y ya sabemos cuándo lo tenemos que hacer. Por lo tanto, la disminución de errores es enorme. La continuidad de la organización mediante la sustitución inmediata del personal, o sea, no importa qué persona esté, lo importante es el cargo, por lo tanto, hoy estoy yo, mañana está otro, y ese que viene va a desarrollar el cargo en la misma medida que lo hago yo, ¿sí? Al no tener una decisión que tomar o algo que tiene que salir de su intelecto y de su forma de trabajar, no hay diferencia entre los trabajadores, por lo tanto, la sustitución de estos es simple y la empresa no sufre ningún tipo de problema.
Otra de las ventajas es la reducción entre los problemas entre las personas, ¿sí? Porque cada funcionario conoce aquello que se le exige, los límites de sus responsabilidades, cuáles son sus colaboradores, por quién responde, por quién no, ¿sí? Entonces no hay malos entendidos. Hay coherencia, porque para mismo tipo de decisiones son tomadas en la misma clase de circunstancias. Subordinación de los empleados nuevos al más antiguo, o sea, podemos estar en el mismo cargo, pero obviamente que si hay uno que hace 20 años que está haciendo el trabajo que yo empecé a hacer ayer, y sí, es como que para mí esa persona tiene mucho más experiencia, obviamente, y poder, más allá de que, aunque no sea jerárquicamente diferente, pero sí es la subordinación del nuevo al más antiguo, por una cuestión de saber cómo desarrollar el cargo. Confiabilidad, ¿sí? Es un modelo en el cual se confía porque hay que controlar una empresa enorme desde un escritorio. Entonces, las tareas ya están escritas, no hay ninguna sorpresa, por lo tanto es un modelo de mucha confiabilidad, ¿no? Como que va a funcionar aunque yo esté en otra parte del país. Hay también beneficios desde el punto de vista de las personas, se formaliza la jerarquía, se divide el trabajo y las funciones entre las personas de una manera ordenada, y estas se van a entrenar para volverse especialistas en sus campos específicos, ¿no? Van a desarrollar su tarea en una área específica, pudiendo hacer carrera dentro de la organización y de acuerdo a los méritos personales y a su competencia técnica. Puede haber también, no todas son ventajas, ¿sí? Algunos también son disfunciones, ¿sí? O cosas no positivas dentro de la burocracia. Y vamos a nombrar algunas: el excesivo apego a las leyes y a las normas, ¿sí? El hecho de ser tan estricto y tan estructurado también es un aspecto negativo, porque el modelo se vuelve muy rígido y todo busca documentar todo, se suele exceder, a veces exagerar en la documentación que se confecciona, con mucho exceso de papeleo y documentación. Resistencia al cambio, ¿sí? La resistencia al cambio también. El empleado se siente tan estable y seguro en ese cargo que cuando se realiza algún tipo de cambio, lo primero que hace es resistir, puede llegar a, vemos un descontento, una resistencia, miedo a lo nuevo, a lo desconocido, ¿sí? Pero esto, si bien pasa en la burocracia, pasa también en los cambios en general que se pueden aplicar a las organizaciones. No hay personalización de las relaciones, o sea, no importa quién ocupe el cargo, lo importante es el cargo, o sea, la persona no es importante, pero sí los puestos. En la burocracia, por ejemplo, las decisiones se toman siempre quien tiene el cargo jerárquico más alto, o sea, no hay decisión en base a algunos puestos, ¿sí? Solamente se cumple una tarea y se espera que las decisiones vengan de jerarquías más altas. Y problemas con los clientes, ¿no? Esto, el cumplimiento de tantos reglamentos, de tantas cosas que tienen que ser de una determinada manera, sin poder hacer excepciones, eso va a un poco a incidir sobre la satisfacción del cliente, que obviamente dice: esta burocracia es una porquería, esto no se cumple, o tarda mucho tiempo, y sí, tiene razón, y es un cliente insatisfecho y no está contento porque, bueno, las cosas tardan, pero bueno, son los aspectos, son las características de la burocracia que, haciéndolo de otra manera, directamente ni funcionaría. Pero son aspectos negativos que hay que tener en cuenta.
Bueno, chicos, hacemos unos 10 minutitos, 10, 15 minutos de corte, ¿sí? Y seguimos con la segunda parte, ¿sí? Ahora ya este PowerPoint no va, y va el que tenemos en la última parte, que dice PowerPoint, estructuralismo funcional, ¿sí? Ese es el que vamos a ver ahora con los modelos integrales de estructuralismo. Ahora sí, ya entramos de cabeza en lo que es estructuralismo, con 3 autores, Merton, Selznick y Goldner, que lo vemos ahora dentro de 15 minutos, ¿ok? No se desconecten, quédense ahí, los vuelvo a llamar y media, ¿sí? Dale, profe. Gracias. Bueno, Ok. profe. Listo. O sea, desde 1950 en adelante. Tenemos un conjunto de 3 autores, Merton, Selznick y Goldner, que tomaron el modelo burocrático de Max Weber, lo adaptaron, ¿sí? Tomaron aspectos relacionados con los aportes de los clásicos, de las relaciones humanas, de la escuela sociológica y psicológica, que la van a ver la clase que viene, y crearon este modelo estructuralista. El primero de los autores, Robert Merton nace en Filadelfia en 1910 y fallece en Nueva York en el 2003. Fue un sociólogo estadounidense, hijo de inmigrantes, y él perteneció a la corriente funcionalista. Él fue el padre de las teorías de las funciones manifiestas y latentes, y es uno de los clásicos de esta escuela, ¿sí? en esta disciplina. Merton distinguía a las funciones en manifiestas y latentes, y decía que las latentes venían de los comportamientos de los individuos, ¿sí? Mientras que las manifiestas surgían de la organización. Ahora, las que surgían de la organización podían generar disfunciones, ¿sí? O sea, conflictos, problemas, y cuando una disfunción era generada, lo que se generaba de consecuencia era el no alcanzar los objetivos. Y reconoce el conflicto en todo grupo humano. Si volvemos a hablar un poco de las disfunciones, ¿no? O sea, las funciones manifiestas de la organización pueden llegar a generar disfunciones para algunas situaciones, ¿no? Estas disfunciones no nos permiten alcanzar los objetivos de la organización, por lo tanto, la organización tendría que intensificar el control para que esto, ¿sí? Para que la incidencia de las funciones latentes, que es el comportamiento de los individuos, no genere disfunciones en las funciones manifiestas, ¿sí? O sea, que no se genere el conflicto, porque las disfunciones lo que generan es conflicto. Se empieza a reconocer el conflicto en todo grupo humano. Esto es por Merton. Cuando hablamos de los conflictos organizacionales, significa que existen ideas, sentimientos, actitudes o intereses que son antagónicos entre los grupos o entre las personas y que enfrentados pueden chocar, ¿sí? Generando así conflicto. El siguiente autor es Philip Selznick. Philip Selznick nace en 1919, fallece en el 2010 y es considerado uno de los grandes pensadores del management, experiencia docente, investigador en el campo de la teoría de la organización y la sociología. Y le permitió desarrollar una visión original y moderna sobre los problemas de las organizaciones. Él también habla de funciones, solo que las divide en deseadas y no deseadas, y que los objetivos personales de los integrantes de la organización son grandes generadores de disfunciones. ¿Sí? Como siempre, igual que lo que decía Merton, es como que los empleados con sus objetivos personales o con sus problemas propios inciden en la organización generando disfunciones y conflictos.
Él hablaba también de la descentralización de autoridad, de poder, y dice que cuando se descentraliza, indirectamente se generan disfunciones, ¿sí? Y acá, si bien no estaba de acuerdo con la descentralización, él hablaba de que es necesaria una delegación de autoridad porque no se puede tener la autoridad concentrada en la cúspide, ¿no? Entonces sí está de acuerdo con la delegación de autoridad, pero no está de acuerdo con la departamentalización. Él dice que la departamentalización, ahí es donde se generan disfunciones, ¿sí? Entonces, sí a la delegación de autoridad, no a la departamentalización. ¿Por qué? Porque según él, la departamentalización es una consecuencia negativa de la descentralización. El problema de departamentalizar es que empieza a nacer una lucha de conflictos dentro de la organización y esa lucha es por el poder, ¿no? Por ver cuál es el departamento que tiene más poder. Entonces, y se pierde el objetivo final de la empresa. Entonces uno dice, bueno, entonces no descentralicemos, tengamos todo el poder en la cúspide, tampoco es la respuesta correcta. La excesiva centralización burocrática, ¿sí? Tener todo el poder en la cúspide como una empresa pública, también produce disfunciones, ¿sí? Porque se deja de ver en particular departamentos o jefaturas a los cuales la dirección general no llega, no se ven, o sea, no, son cosas que se desvirtúan. Entonces, ¿qué propone? Propone departamentalizar, más allá de no estar de acuerdo, pero incluyendo algunos mecanismos para evitar las disfunciones. Estos mecanismos serían un control extremo, ¿sí? Tratando de departamentalizar, controlando de una manera específica para evitar que haya disfunciones. Por lo tanto, la conclusión, un poco de todo esto que vimos estos dos autores, tenemos como conclusión que las burocracias son sistemas sociales adaptativos y que no pueden ser tratados como sistemas cerrados, porque reciben presiones del medio externo e influencia de los grupos informales que las forman, ¿sí? Y estos grupos también influyen y modifican a la empresa. O sea que la burocracia sí es un correcto sistema social y adaptativo, pero que como tal tiene que adaptarse a la empresa y al contexto, ¿sí? A lo que pasa afuera y a lo que pasa adentro con respecto a los grupos informales, porque estos son los que la modifican todo el tiempo. Profe, Sí, una pregunta. ¿Cuáles serían las definiciones concretas de funciones deseadas y no deseadas? las funciones, vos me hablás de Selznick. Sí, sí. Sí, las funciones deseadas son aquellas que, como el autor anterior, ¿no? Que las dividió en manifiestas y latentes. Las deseadas son aquellas que aportan, que nos dejan cumplir los objetivos de la organización. ¿Sí? Ese es el buen comportamiento de las personas, cumplir con el cargo, esas. Y las no deseadas son aquellas que la persona como que pierde el norte, ¿no? Y empieza a generar conflicto dentro de la organización, o porque no le gusta el trabajo, o porque se lleva mal con otros, ¿sí? Y todo eso va a crear problema en obtener el objetivo de la organización. Entonces son funciones no deseadas. Ah, perfecto. Gracias. Y bueno, y de consecuencia, obviamente, nace el hecho de que no estaba de acuerdo con la departamentalización, pero tiene que existir porque si no, no se podría gestionar de una manera correcta la empresa. Entonces, propone como una condición a la departamentalización el control para evitar que se desvirtúe y para evitar que haya competencia entre los diferentes departamentos, ¿no? O sea, esta lucha de poder.
El último autor que tenemos es Alvin Goldner, sociólogo y filósofo estadounidense. Ejerció como profesor en la Universidad de Ámsterdam, orientó sus trabajos en torno a las teorías de Max Weber y sobre la burocracia y su impacto en el mundo laboral y en los sistemas de gestión de empresa. Él también, como los autores anteriores, estudió las disfunciones del modelo burocrático, adaptando la denominación de deseadas y no deseadas para las funciones de la organización. Y consideró que eran las reglas burocráticas las que le daban origen a este tipo de funciones. Y entendía también que las normas generadores de funciones deseadas eran lo que se le debe exigir a cada empleado. O sea que las deseadas, para definirlo de una manera más correcta, permiten que se sepa lo que se va a exigir a cada empleado, brindando seguridad incluso a distancia, porque la tarea está especificada y el control se hace mediante informes escritos. Y las no deseadas o disfunciones permiten al empleado trabajar con apatía, ¿sí?, desconectado del cargo, como que no le importara, ¿no?, el trabajo que hace, y que tiene una cierta seguridad de esa modalidad de trabajo porque se ampara en la norma para trabajar lo menos posible, ¿no? El mínimo de sindicato sería cuando habla de esta manera. O sea, también genera funciones no deseadas cuando el jefe permite más colaboración informal, permitiendo el incumplimiento de algunas reglas. También ahí se producen disfunciones. O sea, el trabajo del empleado en forma apática y cuando los jefes empiezan a permitir colaboración informal con el incumplimiento de reglas. Después tenemos el comportamiento burocrático, ¿sí? Y acá tenemos diferentes tipos de comportamiento. Tenemos la burocracia fingida, ¿sí?, que en este caso son normas impuestas desde el exterior y no compartidas por los integrantes. O sea, normas que nos imponen y que tenemos que cumplir, pero que nadie está de acuerdo. Esas normas poco compartidas suelen no respetarse y el hecho de vulnerarlas otorga prestigio dentro de la estructura informal. Ejemplos de esto últimamente, un montón. Fiestas clandestinas, normas impuestas del exterior. No se pueden reunir más de 10 personas. No se pueden reunir adentro de un lugar cerrado. Ninguna, ¿no? Lugar cerrado, no. Son normas antipáticas no compartidas, ¿sí?, por las personas. Y esas normas poco compartidas suelen no respetarse. Entonces, te hacen fiestas, la gente se reúne, y el hecho de vulnerarlas otorga un cierto prestigio dentro de la estructura informal. Eso es para todo el abanico de posibilidades de cosas que pueden pasar, ¿sí? O sea, dije fiesta, puedo decir también feria. No se puede, no se puede. Sí, voy, ¿qué me importa? Pero no importa. Oh, está bien, anda. O sea, es como que la gente está tan cansada, ¿no?, de estas normas impuestas del exterior que no importa nada y va. Después, bueno, las consecuencias es un capítulo aparte. Pero, no sé, también el hecho de no respetar un límite de velocidad o respetarlo solo cuando está la cámara, ¿sí?, y después darle pata y no ir al límite que corresponde, ¿sí? Son normas impuestas del exterior, no compartidas, ¿sí?, que no se cumplen, ¿sí?, se infringen como regla, y el hecho de no cumplirla da dentro de la estructura informal, ¿sí?, da como un cierto prestigio. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Sí, profe. ¿O se perdieron? No, sí, se entiende. Sí, ok. Bueno,
Tenemos otro tipo de comportamiento y acá tenemos la burocracia representativa. Acá también hay normas y procedimientos bien definidos, ¿no? Por la autoridad, por especialistas. Y es reconocida por los miembros de la organización y el control no genera conflicto. O sea, tenemos normas que vamos a cumplir, determinadas leyes que las cumplimos, aunque no nos guste, pero porque tenemos una creencia nosotros de que están bien puestas, son reconocidas y necesarias. Entonces, si encima me controlan, no genera ningún tipo de conflicto, o sea, no me molesto porque me controlen, porque estoy de acuerdo con eso que están controlando y con esa norma, ¿sí? Entonces acá la burocracia es representativa, representa también las ideas de la persona que cumple con ese comportamiento burocrático. Burocracia punitiva, esta es como la fingida, ¿no? Solo que acá hay multa. Y es a partir de haber sido impuesto el control muy estricto, ¿sí? O sea, tenemos una ley, esa ley se controla. El control es muy estricto y las penalidades son muy severas. Acá tenemos también un aspecto muy amplio para dar ejemplos, ¿no? Vamos a ver dentro de la empresa. El horario de trabajo es de 9 a 18. Yo llego, marco. Ahora ya nadie puede marcar por uno, ¿no? Porque uno decía, mandaba un mensajito y decía, oye, pasame mi tarjetita también, porque estoy llegando 10 minutos más tarde, ¿sí? Para no perder el premio a presencialidad. Hoy en día es con la huella, o sea que como que si no estás vos, no se puede. Entonces, sabemos que tenemos que llegar a trabajar de 9 a 18, pero llegamos siempre tarde, siempre llegamos 9 y media, 10, 10 y cuarto, quizás nos retiramos antes de las 18, ¿sí? No cumplimos las horas que tenemos que trabajar. El control es estricto, o sea, uno tiene una ficha donde tenemos todas las entradas y salidas de todos los días y es evidente que llegamos tarde. O sea, el control es muy estricto. ¿Por qué es muy estricto? Porque si vos llegás tarde y tenés que trabajar hacer tu trabajo, generalmente ese trabajo vos no trabajás solo en el universo, no tiene que ver con el trabajo de otras personas. Entonces, si estás trabajando y llegás tarde y empezás tarde tu trabajo, creas problemas a la programación de la producción en el punto de que si esta persona trabaja en una fábrica, ¿no? Por lo tanto, el control es muy estricto, está todo programado en base a la llegada al trabajo de los empleados. Como segundo punto, la falta de respeto a tus compañeros de trabajo, porque todos llegan temprano y vos sos el vivo bárbaro que llega tarde. Y las penalidades son muy severas. El hecho de llegar tarde 1, 2, 3, 4, 5 veces hace que te den un apercibimiento. Un apercibimiento, 2 apercibimientos, 3 apercibimientos. El tercero, suspensión, un día. Seguí llegando tarde, suspensión, una semana. Seguí llegando tarde, te despiden por justa causa. No cobrás nada. Eso es penalidad severa. Dentro de una organización. Ahora, si vamos a ver la burocracia punitiva para cumplir una ley, las cámaras que te pasan la multa cuando pasaste el semáforo en rojo, o las cámaras que te hacen la multa cuando superas el límite de velocidad. Control estricto, penalidades severas. No puedo, o sea, con respecto a lo de las fiestas y la gente que no cumple, no hay penalidades severas. Lo peor que te puede pasar es que te lleven a la comisaría, que te tomen los datos y que después te vuelvas a tu casa. O sea, no. Si pusieran una multa de 5 millones al que hace una fiesta, lo pensaría 2 veces antes de hacer algo, ¿no? Porque duele el bolsillo, ¿no? O sea, las penalidades severas, sean como sean, monetarias o no monetarias, son muy
duras para las personas. Entonces, hacen que cumplan la ley que fue impuesta, ¿no?, por una razón X. Ahora, en el ambiente laboral, una última cosita que les quería aclarar sobre esto, con respecto a la punitiva, en el ambiente laboral es que el sistema burocrático punitivo, donde tenemos un control centrado en castigos por el incumplimiento en cuanto a las órdenes, es un sistema que lo que considera es la desobediencia, ¿no? Entonces, considerando de esa manera el trabajo de las personas, genera tensión y conflicto entre los superiores y los subordinados, ¿sí? Esto es un detalle que no tiene que ser dejado de lado porque es importante. La idea es, si bien de controlar de una manera bastante estricta, pero el hecho tampoco es que no sea contraproducente, no se nos venga en contra. Así que esto también es para tener en cuenta. Bueno, hablando del modelo estructuralista, ¿sí?, vamos a decir algunas cosas más y después vemos los aportes. A ver si me queda algo. Bueno, vamos a ver, ahora vamos a cerrar todo lo que vimos de estructuralismo con algunos conceptos antes de ver los aportes, ¿sí? Cuando hablamos de estructuralismo, hablamos que la organización es una unidad social grande y compleja, y ahí interactúan diferentes grupos sociales. Estos grupos sociales comparten algunos objetivos, como la viabilidad económica de la organización, o sea, la obtención de utilidades, pero pueden volverse incompatibles con otros objetivos, ¿no?, como la forma de distribuir esas utilidades, ¿no? Quizás pretenden, no sé, un sueldo más alto, ¿no? Y siempre está tira afloje entre el empleado y el empleador. Otras características del estructuralismo es que el estructuralismo se distingue de otras escuelas porque trata de combinar la estructura formal con aspectos del comportamiento humano y la conexión de la organización con todo el sistema social, o sea, con los grupos que hay dentro de la organización, formales e informales. Reconoce los conflictos, los analiza, y que estos conflictos son generados por las propias contracciones de la estructura, ¿no?, por las disfunciones que se producen, y lo que busca es clasificar esas disfunciones o funciones no deseadas para facilitar el manejo de los conflictos. Y también analiza los objetivos organizacionales. Por lo tanto, dentro de las organizaciones, esta teoría estructuralista lo que va a hacer es concentrar el estudio de las organizaciones principalmente en la estructura interna, ¿sí?, y en su interacción con otras organizaciones con el fin de alcanzar objetivos específicos, ¿no?, o sea, con el contexto. Es un tipo específico, un tipo específico de organización dentro del estructuralismo son las formales, las cuales constituyen una forma de agrupamiento social que se establece con el propósito de alcanzar un objetivo. O sea, el estructuralismo trata sobre organizaciones formales. Bueno, y dentro de los aportes del estructuralismo tenemos primero el avance en la disminución de costos y de consecuencia mejoramos el nivel de vida de las personas, ¿no?, de esa época. Recuerden que es una época de boom económico, trabajando de esta manera los costos de producción disminuyen,
se produce más por menos costo. Eso lo que hace es aumentar la productividad y el aumento de la productividad de la empresa significa más dinero que ingresa como utilidades y ese dinero extra que ingresa como utilidades se transforma en aumento de sueldos y el aumento de sueldos decanta en la mejora de calidad de vida de esas personas. O sea, pueden adquirir más bienes con el fruto de su sueldo. Otro de los aportes es la estandarización para alcanzar altos niveles de productividad, ¿sí? Y fue una de las claves del crecimiento económico de esa época. Otro de los aportes es la estandarización burocrática, o sea, el modo de realizar siempre de una manera estándar el trabajo, permite disfrutar de servicios donde la calidad tiene que estar garantizada. Incluso hoy en día, ¿sí? No es algo que se quedó dormido en la época del 50, sino que hoy en día, no sé, las líneas aéreas cuando preparan los aviones antes de que despeguen, tienen un sistema de estandarización burocrática donde tienen un tipo de una serie de controles que no se deja nada librado al azar, o sea, no se deja nada librado a la decisión personal de ningún empleado, porque todo está calculado y tiene que cumplirse siempre el mismo procedimiento de controles de los flaps, del motor, de las turbinas, del tren de aterrizaje, de todos los sensores que tiene el avión, ¿sí? Antes de salir, todo eso es controlado minuciosamente y siempre de la misma manera, no importa quién sea el empleado que lo controle, el trabajo es siempre el mismo y se controla de la misma manera. Lo mismo en un hotel 5 estrellas, o sea, cada vez que se va un huésped, cuando entran las personas de limpieza a ordenar la habitación, también tienen un modo de proceder adentro de la habitación y tienen como una lista con una serie de checklists, una lista donde van chequeando todo lo que van haciendo para no olvidarse de nada. Y eso es un tipo de trabajo burocrático, o sea, hay una modalidad de armar la cama, de poner las sábanas, de doblarlas, de presentarlas, de doblar las toallas, o el frigobar tiene que estar lleno de una determinada manera, la temperatura misma de la habitación tiene que tener un grado determinado, y todo esto es una estandarización burocrática de servicios, ¿sí? Y hoy en día sigue funcionando de esa manera. Otro de los aportes, el estructuralismo, por ejemplo, constituyó el primer intento integrador en el estudio de la administración, incorporando elementos psicológicos, sociológicos, y haciendo la norma aplicable a todas las empresas y aportando así un incremento a la productividad. O sea, las empresas producían más con menos y eso se traducía en más utilidades. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda les queda? Yo ahora les voy a pegar un cuadrito, a ver si lo tengo acá, sí. Es un paralelo comparativo, ¿sí? Son 3 columnas donde tienen primero el aspecto, ¿no? Tienen el aspecto del énfasis, el enfoque de la organización, y después tienen, según la teoría burocrática y según la teoría estructuralista. O sea, 1915, 1960. ¿Sí? Recuerden que la teoría burocrática es neta de Max Weber, año 1915, y la teoría estructuralista estamos ya entre el 50 y el 60, y ahí adentro tenemos todas las escuelas que vimos hasta el momento. Se los comparto acá en el chat, así lo tienen, porque es interesante para cuando estudien darse cuenta la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Que la burocracia no es lo mismo que la teoría estructuralista. Entonces verla desde un cuadrito creo que es más simple. Ahí va. Ahí está, ahí la tienen.
Y otra cosita que les voy a compartir también es un mini resumen hecho en un cuadrito también que les va a servir cuando estudien, que les aclara un poquito las ideas sobre las tres teorías, ¿no? A ver. Ahí les comparto el otro. Ahí lo tienen. Acá este es bastante directo, ¿no? Porque nos tenemos el primero, que es el objetivo de la escuela clásica, y nos dice qué fue el objetivo de la escuela clásica y por qué la estamos tomando en cuenta. Sigue al lado con la teoría de las relaciones humanas, ¿sí? Nos explica un poquito, rápido, la escuela de las relaciones humanas, y después baja hacia la teoría burocrática para desencadenar en la teoría estructuralista, ¿sí? Que surgió en la década del 50. O sea, acá tienen, para empezar a estudiar, esto es muy claro para después empezar a entender todo cómo viene este enfoque. ¿Mm? Así que bueno, a ver si tengo algo más para compartirles que les pueda servir para el estudio. No, ya no. No, porque todo el resto que tengo, lo tienen ustedes en el PowerPoint y en los apuntes. El paralelo comparativo, el primer cuadrito que les pasé, tienen concepto de la organización, carácter de la administración, comportamiento humano. Por ejemplo, comportamiento humano, ¿no? Como aspecto para ver la teoría burocrática y la estructuralista. Para la teoría burocrática, el comportamiento humano la persona era aislada y reaccionaba como un ocupante de un cargo o de una posición jerárquica, nada más. Mientras que en la teoría estructuralista, con todas las escuelas que ya se habían visto, la persona es un ser social, desempeña roles dentro de varias organizaciones. Tenemos la relación con los objetivos, que es 2 más abajo. Por ejemplo, en la estructuralista, equilibrio entre los objetivos organizacionales e individuales, conflictos, ¿sí? Esto es muy importante, que son cosas que se tienen en cuenta porque obviamente hay grupos informales. Y la preocupación, el aspecto de la preocupación de la organización para la teoría burocrática era la eficiencia máxima, ¿sí? Era cumplir el trabajo. Mientras que en la estructuralista es eficiencia y eficacia, o sea, es ambas comparadas con una productividad alta. Ahí tienen, básicamente, se ve muy claro la diferencia entre la base de la burocracia y la teoría estructuralista 50 años después. Así que bueno, chicos, vamos a pasar, ahora acá cerramos, volvemos a miel. Volvemos a miel y si tienen alguna duda, si lo quieren ir viendo esto, yo quedo disponible en miel porque tengo que hacer las asistencias, así que el que no pasó por miel pasa del presente. Tengo que hacer las asistencias y quedo ahí, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda o algo, leen o hay algo que no les queda claro, siempre me pueden preguntar en el foro, ahora o más adelante también, o sea, durante la semana. Y bueno, nada, si quieren hacer algún trabajo práctico, que dicen, bueno, no, me gustaría hacer un trabajo práctico para ver si entendí el tema, el indicado sería el número 18, ¿sí? Que tiene un poco todo lo que se vio.
Así que, bueno, si quieren hacer eso, lo pueden hacer. El 18 es el ideal. Así que bueno. Bueno, chicos, volvemos a miel. Yo quedo allá, si tienen algunas dudas se las respondo ahí. Y si no, quedan liberados, ¿sí? Yo Dale, les profe. aconsejaría que lean un poquito. No lean, chicos, lean porque después se complica el estudio porque son mucha información junta para estudiar toda junta. ¿Eh? Así que bueno, consejito. Después. Gracias, profe. Si quieren lo toman y si no, no. Así que bueno, nos vemos la clase que viene, el lunes que viene con, vamos a ver, teoría de las organizaciones. Bueno, profe. Para la próxima clase. Así que nada, nos vemos el lunes que viene, que tengan una linda semana. ¿Sí? Cualquier cosa que necesiten, en miel, estoy ahí. Dale, profe. Nos vemos. Gracias. Dale. Gracias, profe. Dale, profe, Chao. muchas Buen día, gracias. profe. Chao, profe. Gracias. Hasta Semana, luego. profe.